Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer evento digital, El Contador del Futuro, con una herramienta tecnológica de primer nivel. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Vamos a abrir el evento iniciando con una breve reseña de quiénes somos o cómo nació nuestra corporación. Rodrigo López, quien estudió contabilidad y sistemas, es cofundador y CEO de las empresas agrupadas bajo Corporación Millennium. Cuando aún no se había inventado el Windows, el señor López, haciendo uso de sus conocimientos en el área de la contabilidad y de los sistemas, diseñó un sistema contable para las computadoras de entonces y creó su primer compañía, adivinen dónde, en el cuarto de su casa. Es un buen ejemplo de emprendedurismo. Durante varios años se dedicó a la distribución de su sistema contable y a brindar soporte a los clientes, y con el tiempo, sin ayuda, él solito llegó a vender más de 1,000 sistemas contables, imagínense, solo sin ayuda de absolutamente nadie. Estos sistemas les daba soporte a sus clientes mediante una conexión remota con las computadoras de cada uno de estos clientes, mediante un programa llamado PC Anywhere. Durante el transcurso de los años, los productos se fueron adaptando a las tecnologías actuales, pasando del DOS al Windows, con todas sus versiones, y actualmente a la nube. Hace algunos años, su hijo Pablo se graduó como ingeniero en sistemas, convirtiéndose en su mano derecha. Pablo es hoy en día el actual director de TI de nuestra corporación. Empezaron a desarrollar juntos algunos otros módulos, ¿sí?, del sistema contable, como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, bancos, planillas, etc. Entonces, el negocio empezó a crecer cada día más. Recientemente, con la obligatoriedad de la factura electrónica y la creación de la compañía Facel, que se dedica a la venta de facturación electrónica, el negocio dio un salto hacia el éxito. Actualmente, Corporación Millennium está conformada por 5 empresas. Es software de tecnología, que es Tecnosoft, OLM, que es una plataforma de e-commerce, MTC, que es nuestro Millennium Training Center, tenemos Sigma, asesorías contables, y tenemos Facel. Así es que hoy en día ese gran salto de éxito empezó inicialmente en el cuarto de una casa. Sin más, por ahorita vamos a empezar de una vez a darle la bienvenida a nuestro coach desde Colombia el día de hoy, a nuestro querido
Luis Antonio Martínez, no sin antes recordarles que estas sesiones o estas capacitaciones van a estar siendo grabadas para que posteriormente ustedes puedan verlas en cualquier otro momento o compartirlas. Y tendremos dentro de la biblioteca nuestros tutoriales para lo que es el sistema del software. Vamos a hablar un momentito sobre nuestro coach del día de hoy. Él es Luis Antonio Martínez. Él es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones con especialización en gerencia estratégica y prospectiva. Es máster en inteligencia de negocios y transformación digital, utilizando herramientas y habilidades digitales para mejorar la productividad y con resultado en nuevos enfoques de mercado, para garantizar el crecimiento y la sostenibilidad de los negocios. Docente universitario, empresario, consultor y conferencista en instituciones nacionales y extranjeras, en temas de inteligencia de negocios, transformación digital, estrategia, emprendimiento e innovación. Luis Antonio ha manejado modelos de negocios en todo lo que es América Latina y cuenta con 22 años de experiencia. Así es que, bienvenido, Luis Antonio. Karen, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por tu invitación, muchísimas gracias por la invitación del grupo empresarial al cual tú perteneces. De verdad que esto es un placer poder estar compartiendo hoy con todos ustedes allá en Costa Rica y donde estén conectados. Un saludo muy especial para todos, una feliz tarde o una feliz noche donde estén. Gracias, Luis, pues un placer enorme tenerte acá con nosotros en Corporación Millennium. Así es que, sin más y más, adelante con ese temazo que nos traes hoy. Perfecto, Karen, muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, espero que disfruten mucho estos temas. De verdad que es un tema que habíamos preparado y que la idea era que ustedes tuvieran un contexto bien interesante. Muchas de las personas que están hoy aquí reunidos son contadores o tienen una carrera, una profesión que es similar y creo que es un muy buen momento para que hablemos de cómo la era digital toca al mundo contable. Y es que nosotros definitivamente estamos inmersos en el mundo digital, de una u otra manera nos vemos de cierto modo tocados por todos estos componentes digitales. Y entonces preparamos este tipo de charlas, este conversatorio, ustedes pueden preguntar en cualquier momento de cara a lo que va a ser este espacio en la tarde de hoy. Lo primero es entender qué es el entorno VUCA, cuáles son los desafíos. Nosotros como personas también estamos en ese proceso de o nos digitalizamos o nos quedamos rezagados. También es muy importante considerar en segundo aspecto esa mentalidad enfocada en lo digital para crecer como profesional. Un tercer aspecto que hay que también considerar son los retos a los que nos estamos enfrentando como profesionales contables en esta nueva economía. Además de ello, el valor de tener las competencias digitales muy bien actualizadas. Nosotros ahora tenemos ese conocimiento en la materia en que nosotros nos desarrollamos, pero a la par de ello, es muy importante ese ejercicio de competencias digitales. Y finalmente, les voy a regalar algunas apps, plataformas, para que puedan escalar el negocio de cada uno. Y ojo con esa palabra que escribí, tu negocio, porque es que finalmente nosotros somos negocio cada uno. Entonces, vámonos con la primera parte. Importantísimo comprender ese entorno digital VUCA y los desafíos que tiene. ¿Qué significa esto? Significa que para ese entorno digital, lo más importante que nosotros debemos tener es este primer reto que les quiero regalar en la tarde de hoy. A ustedes que están allá, que me imagino que están cómodamente ubicados, pues aquí va el primero para ustedes. Es, ¿cómo hago que ese perfil profesional sea una empresa para invierto mi perfil profesional en una empresa? Es decir, yo SA. Cada uno de ustedes, si de pronto hace su ejercicio a través de freelancer, de independiente o como dicen en otras partes de autónomo, diferentes nombres pues que tiene, depende de donde nos estemos ubicando, pues vamos a hablar de yo como sociedad anónima. O si pertenecemos a un grupo empresarial, a una organización, de igual manera, nosotros somos esa presencia, esa organización como profesionales en el lugar donde estemos. Entonces aquí va ese primer reto con que quería empezar hoy. Y contarles y ponerles un poco en contexto que siempre hablamos de que todo va muy rápido,
de que todo se está moviendo a una velocidad muy alta y entonces estamos hablando de lo que se ha denominado el entorno VUCA en inglés, o le podemos decir VICA, digamos si estamos hablando en español, que corresponde, como pueden ver ahí el acrónimo, a las palabras volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y es que esa volatilidad está sucediendo en muchas instancias. En la parte económica, esa volatilidad también sucede en eventos, esa incertidumbre de qué va a suceder. Normalmente llegan dispositivos que están haciendo un trabajo mucho más rápido. Acabamos de ver en el video introductorio de Contador Express lo importante que es la inteligencia artificial y ese proceso de aprendizaje. Es un proceso con una complejidad bien interesante y bien bonita. Y finalmente hay una ambigüedad que nosotros nos hace o nos obliga a que nos estemos moviendo de diferentes formas y de una manera muy ágil para poder contrastar este objetivo que es el de los servicios. Entonces, es muy, pero muy importante tener en consideración este tipo de cosas para poder trabajar de la mejor manera. Y aquí va algo que considero que es muy valioso. Miren esta gráfica. Miren lo interesante de esta gráfica que ustedes están viendo en pantalla. Como hace unos años atrás, unos 50 años, más o menos aproximadamente unos 50 años, teníamos esos dispositivos de almacenamiento que pueden ser el 5% o el 1% de dispositivos de hoy, y miren la diferencia del tamaño entre ese dispositivo al dispositivo del lado derecho que conocemos como una flash o una memoria convencional de USB. Ese tipo de memorias, pues hoy en día tienen a disposición de cada uno de nosotros y ahí tenemos información. Pero ¿qué va a pasar dentro de 20 años? ¿Qué va a pasar dentro de 30 años? Los entornos cada vez son más rápidos y cada vez son más volátiles y cada vez van evolucionando mucho más. Entonces, eso es una forma muy clara de entender lo que hoy nos está sucediendo, entender que las dinámicas de los negocios se van dando de manera muy rápida. Espero que hasta ahí me estén escuchando bastante bien y con claridad. Y les voy a contar un aspecto que a mí me parece que es fundamental para todos ustedes que conozcan. El vórtice digital. ¿Qué significa esto de vórtice digital y qué sucede? Miren que pasa algo muy importante y es que las diferentes empresas o los diferentes sectores que se están dando a través de cada una de las industrias o esos sectores industriales en los que ustedes entran como contadores públicos o contadores, pues se está moviendo a través de cada una de esas secuencias que aparecen ahí. Y entonces esas secuencias aparece una especie de torbellino, una especie de vórtice digital que aparece como número 1, número 2 en este lado izquierdo, número 3, número 4, 5, 6, 7. Y cada uno de esos son las empresas o los sectores industriales en los cuales está participando la empresa en la que usted puede ingresar a hacer un trabajo. Y esas empresas se están moviendo demasiado en esos vórtices digitales. Y la dificultad que hay con eso es que si entra algún vórtice digital, pues inmediatamente se puede mover para algún lado. Entonces las empresas de tecnología son muy proclives a ellos, las empresas de medios, las empresas que son de comercio minorista, como lo podemos ver allí, servicios financieros, empresas de telecomunicaciones y todo este tipo de organizaciones que ustedes pueden ver en el gráfico, son una evolución en 2 años, en el gráfico del lado izquierdo, pues vemos cómo se están comportando. Y hay que tener mucha precaución con ello, porque en la medida en que más estén acá cerca a este vórtice, pues hay un mayor peligro de que se muevan y por tanto nosotros, como consultores independientes, como personas que estamos trabajando de cara al mercado en nuestra profesión de contador, pues vamos a tener una injerencia, ¿verdad? Entonces ahí hay un reto muy importante. No sé si hasta aquí de pronto hay alguien que quiera hacer alguna consulta o continuamos para hablar de los siguientes retos. Aquí pongo 3 retos que son fundamentales. Un reto de las instituciones versus las instituciones, un reto de los servicios versus los servicios y un reto hoy en día en este siglo XXI de los ecosistemas frente a los ecosistemas. Y ahí en esos ecosistemas entramos nosotros como personas, ¿cierto? En esa parte es muy importante que ustedes lo tengan porque en esos ecosistemas
cada uno de ustedes desde esa formación digital, desde ese contador con formaciones digitales y habilidades, pues entra a ser parte de ese ecosistema. Muy bien, vámonos con lo siguiente entonces. Vámonos con la importancia de una mentalidad enfocada en lo digital para crecer como profesionales. Y entonces es que no solamente el concepto de digital se aplica a las compañías, es que las compañías las forman las personas y están ustedes como contadores haciendo determinados trabajos o ustedes si son independientes. Entonces debemos tener una mentalidad muy enfocada hacia ese tipo de ejercicios o de actividades digitales. Y aquí va la primera parte. Miren esto, qué interesante que les trae. Las dimensiones de un contador de cara a la economía digital. Y son varias dimensiones que pueden tener. Una dimensión de visión y creatividad, una dimensión de comprensión social y cultural, una comprensión de análisis de datos, una comprensión de pensamiento crítico y finalmente de colaboración efectiva. Y son elementos o son variables que se empiezan a tener en cuenta en este momento de cara a la transformación digital y de cara a los negocios digitales. Cuando nosotros hablamos de ello, debemos pensar, no solamente son aquellas competencias que nosotros hemos desarrollado desde el punto de vista de contadores, nuestro ejercicio, lo que nosotros hemos desarrollado, sino también la importancia de tener una visión y creatividad, ya les voy a decir para qué, unos análisis de datos. Miren que la plataforma que estábamos mencionando ahora de Contador Express nos permite tener esos datos los convertimos nosotros en información y esa información podemos tomar decisiones inteligentes y por supuesto sucede algo muy valioso acá. Vamos a verlo. ¿Qué pasa con esa visión y creatividad? Me ayuda como contador a tener una mejor comprensión del entorno y me ayuda entonces a saber en qué negocio está esa empresa a la que yo estoy asesorando, que yo estoy acompañando. Cuando yo analizo la segunda, que es esa comprensión social y cultural, y la adopto como una competencia de esta revolución industrial, de esta economía digital, de esta innovación digital, pues encuentro algo muy valioso que es la asertividad en la comunicación. Entonces logro entregar de una manera más asertiva todos esos datos, esos hechos, esa información, esos balances, ese PIG, ese estado de resultados que necesitamos entregar nosotros a las compañías que estamos asesorando. El análisis de datos. Si nos gustan los números, ese análisis de datos que es muy valioso nos va a servir de una manera muy integral para ayudarle a dar esa estructura clara a ese modelo de negocios. Y eso es muy bonito porque si tenemos un modelo de negocio muy bien estructurado que le estamos entregando a nuestros clientes de lo que ellos realizan, y si nosotros lo comprendemos, somos asertivas en la comunicación, pues estamos generando un muy buen proyecto para ellos. Un cuarto elemento de estas dimensiones de contador de cara a la economía digital, lo pueden ver ahí, el pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico debe contener algo que es el análisis, está contenido en algo que es más amplio, que es el análisis holístico. Yo hablo de análisis holístico cuando veo desde arriba toda la dimensión de la compañía y como contador puedo analizar qué está sucediendo en un momento determinado y cómo eso se está reflejando en los números. Y finalmente, estamos todos invitados a una colaboración efectiva, porque ya no somos uno solo, un solo elemento. No es una sola profesión, es un conjunto de profesiones, de personas, de roles, de cargos y de actividades. Por eso ahora atrás hablaba del tema de ecosistema versus ecosistema. Y entonces en ese caso la colaboración efectiva me permite tener algo muy bonito que son los logros consolidados. Esos logros consolidados son muy valiosos. Definitivamente, lejos podemos llegar solos podemos llegar mucho más rápido, pero cuando trabajamos en logros consolidados podemos llegar mucho más lejos. Entonces, miren que son dimensiones muy importantes y no solamente son dimensiones de tipo digital, que sepamos una actividad u otra de cara digital o que seamos unos científicos de datos, etcétera, sino que son unas dimensiones bien interesantes que tocan mucho los componentes
de habilidades blandas o soft skills como los conocemos. Muy bien, ¿cómo estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? No sé si nos escriben algún comentario para ir leyéndolos. No sé si los podemos leer, pero vamos bien hasta acá. Vámonos para el tercer aspecto, que serían los retos a los que los profesionales contables se están enfrentando, o sea, personas como ustedes, en esta nueva economía. Ya vimos cómo están más o menos armados, cómo se pueden ir equipados. Ahora vamos a ver de qué manera está funcionando el tema de estos retos y cómo operan estos retos y qué debemos tener en cuenta, qué deben tener en cuenta ustedes como profesionales para poder entender muy bien este proceso de nueva economía digital. Lo primero, esto es una especie de lucha porque hay una serie de conceptos y se vuelve literalmente una lucha como interna. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a comprender esa nueva economía, ese nuevo ecosistema digital y empiezan a comprender de una manera muy importante que las tecnologías de información y comunicaciones, lo que llamamos TIC, han venido para cambiar, queridos amigos, empresarios y personas que están presentes, han venido para cambiar de manera rotunda la forma en que aprendemos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que hacemos negocio. Definitivamente aquí nos estamos relacionando gracias a todos estos elementos tecnológicos y estamos compartiendo experiencias. Y esto definitivamente, la pandemia, lo que nos ha sucedido en este momento, ha sido un proceso que ha dado una especie de catalizador positivo para que esto se acelere. Muchas personas u organizaciones que no estaban preparados ante esos retos se han ido quedando rezagadas y por tanto es muy importante ahora, desde este punto de vista, para las profesiones que ustedes tienen, empezar a movilizar esto para generar mayor productividad. Aquí lo estaba diciendo. Esto es un ejemplo muy claro de lo que sucede con la transformación digital. Muchos CEOs de las organizaciones, lo que conocemos como el C-Level en las compañías, estaban viendo que la transformación digital todavía no llegaba. Años luz más adelante, podemos seguir haciendo ciertas cosas, podemos seguir haciendo ciertos procesos. Ahí es donde organizaciones como este grupo empresarial y específicamente Contador Express también ayuda a dar una mano a este tipo de organizaciones o ustedes como profesionales para que sea un catalizador positivo en su día a día y en su proceder. Este COVID lo que hizo fue eso, acelerar a quien podía acelerar y a quien no, pues de esa manera no lo acelera. Hay que traer un concepto que es muy importante para nosotros porque mentalmente nuestro cerebro al querer ser más eficiente, entonces dice, no, yo quiero esperar un poco más. Y eso de cierta manera es lo que se conoce como el ludismo. En cada una de las revoluciones industriales, desde la primera, pasando nuevamente en la segunda, donde estaba aquella planta de procesamiento en Cincinnati y Ford, nuevamente en la tercera, donde fue una economía un poco más digital y el transistor en la década de los años 60, y a partir del 2016, cuando el Foro Económico Mundial acuña el término de cuarta revolución industrial, han aparecido este tipo de personajes, el ludismo, y el ludismo eran aquellas personas que en la primera revolución industrial empezaron a ir en contra de todos esos grupos que de manera manual hilaban las telas, que hacían los telares y que inclusive decían que tenían pactos y no sé qué, y entonces se oponían a eso. Siempre hay personas que se están oponiendo a los movimientos. Una reflexión interna. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cuál es nuestro nivel también de ludismo? ¿Qué tanto nos estamos oponiendo nosotros mismos a estos cambios y a comprender que definitivamente la economía digital, la transformación y la revolución digital llegó para quedarse? ¿Cierto? Muy importante ese concepto. Ahora bien, ¿qué nos empieza a deparar este 2025 en cada una de las dimensiones y cómo nosotros empezamos desde ese ejercicio contable a estar inmersos ahí? Pues les voy a dar algunos datos porque se habla mucho sobre la importancia de las competencias, pero a la vez se habla mucho sobre lo que va a suceder con el empleo y lo que va a suceder con este tipo de cosas. Se dice que cerca de 75 millones de puestos laborales serán desplazados para el 2025. Cerca de 135 millones de nuevos puestos serán creados.
Y finalmente, algo que nos compete hoy muchísimo para este conversatorio, para esta charla de esta tarde, es que el 54% de los empleados tendrán que mejorar sus competencias o habilidades digitales. No solamente los empleados, también nosotros como independientes, las personas que estamos relacionados de una u otra manera en este entorno comercial. Estos son datos del Foro Económico Mundial, que ha venido haciendo unos estudios muy interesantes sobre el comportamiento del trabajo, cómo está sucediendo, cómo ha venido cambiando. Aquí hay algo que quiero mostrarles. Estos desarrolladores de software, estas personas que son analistas, de cierta manera nosotros hacemos una función también de analistas. Cuando ejecutamos un Excel, cuando tomamos una base de datos, cuando miramos un CRM, cuando hacemos un análisis, en eso cada uno de nosotros tiene una parte de ser un analista, ¿cierto? Entonces hay una evolución aquí de esas personas que son analistas hoy en día a subir un poco más y subir un poco más en esa escala y considerar un poco más de inteligencia artificial, de Internet of Things, de temas como Big Data, que son muy importantes, y volverse unos científicos de datos. Ahora bien, ¿qué compromiso tenemos nosotros como profesionales y en especial en el sector contable con este tema? Pues que debemos empezar a apropiar aquellas buenas prácticas que estén en esa curva que ustedes están viendo. Definitivamente, aquí hay un mensaje muy claro para todos. Varias consultoras especializadas en estos temas de transformación, que hay unas consultoras muy interesantes a nivel mundial como Bain, como McKinsey, como Price, como Deloitte, son compañías que se han venido a dedicar desde hace mucho tiempo a todos estos temas de revolución digital, consideran que el 85% de los empleos que van a existir en ese 2030 todavía no se han inventado. Y es que si echamos a mirar hacia atrás, por ahí en el 2010, no teníamos Instagram, no teníamos muchas redes sociales que hoy tenemos, no había muchas profesiones que hoy hay. Entonces, cada vez por este modelo tan exponencial que tenemos y que más adelante les voy a contar un poco más, estamos obligados a que cada vez sea mucho más rápido nuestro proceso de aprendizaje, de adopción de competencias digitales y, por supuesto, de llegar o de aliarnos con muy buenos proveedores, con muy buenos equipos, con muy buenos grupos, en este caso con compañías también como esta, que lo que logran es tener herramientas, aplicativos o plataformas que nos pueden facilitar la vida. Bueno, aquí hay un aspecto valiosísimo que se los quiero regalar en esta tarde a todos ustedes porque considero que es muy importante. Miren, esto lo dice dos grandes definitivamente en estos temas digitales. Por un lado, IMD, con su sede en Suiza, que es una escuela de negocios muy prestigiosa, y por el otro lado, una de las grandes en materia de digital, que es Cisco. Muchos de los sistemas de enrutamiento, de Internet, de todo, funcionan a través de esta plataforma de Cisco. Y entonces, pensemos nosotros, ¿cómo estamos en ese liderazgo ágil que requerimos de cara a la economía digital desde un contador? Entonces, ese liderazgo ágil está en el centro de ese gráfico en color verde. Y lo circunda unos aspectos muy importantes. Debemos tener nosotros en nuestro inventario de cara a la transformación digital como un contador comprometido, un contador que a la vez sea humilde, adaptable y visionario. Son unos aspectos fundamentales para la revolución industrial. Miren lo interesante de esto. Ahora bien, una vez tengamos eso adentro, como ustedes ven, tiene tres circunferencias, tres círculos que hablan de tres aspectos claros. Vámonos con el primero de la izquierda, arriba. Atención permanente al entorno. Como profesionales debemos estar muy atentos y tener las herramientas adecuadas. Ahora les voy a dar unas herramientas fabulosas para ello. También debemos tener una toma de decisiones muy bien documentada, en especial en este modelo de negocio que nosotros estamos teniendo en nuestro día a día, porque tenemos una responsabilidad alta con las empresas a las cuales acompañamos o en las empresas en las que hacemos nosotros parte como contadores. Y finalmente, una rápida ejecución en la parte inferior. Pero ¿qué pasa cuando no funcionan bien alguna de las tres, que se queda una rezagada? Pues vamos a ver un ejemplo. Si nosotros tenemos una muy buena atención, una atención permanente, 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 y tomamos decisiones bien documentadas, pero no le prestamos atención a este de abajo,
podemos entrar en un riesgo de gestión lenta. Estamos muy atentos, tomamos muy buenos datos, pero no somos rápidos. Entonces tenemos una gestión lenta del proceso. Otro caso puede ser que yo tenga una rápida ejecución, lo hago muy rápido, tomo decisiones documentadas, pero seguramente no estoy muy atento al entorno. Pierdo este elemento de acá arriba. Entonces puedo caer en un riesgo de una dirección equivocada. Bueno, y así sucesivamente tenemos otros aspectos que pueden combinarse, como pueden ver ahí, de las competencias para un liderazgo ágil, sobre todo esto, de un liderazgo ágil. Las repito, ser comprometido, siempre dispuesto a escuchar, ser humilde, admito que otros saben más que yo en ciertos temas, eso va muy conectado con un principio de los profesionales y de las organizaciones que sobresalen, que es el líder de nivel 5 en estos temas digitales, que es un líder que tiene una humildad muy grande, pero una ambición por el desarrollo y por las cosas que son importantes. Y los dos últimos de abajo, visionario, es capaz de botear, es capaz de visualizar hacia el futuro bastante bien y muy rápidamente es adaptable porque el entorno ya vimos que es un entorno buca y es un entorno que tiene unos elementos que normalmente nos están distrayendo. Muy bien, espero que vayan bien hasta aquí, que estén muy cómodos escuchando esto y tomando nota de lo que ustedes consideren que es importante. Ahora bien, ¿qué le está pasando a las personas y cómo se está moviendo esto en materia de aprendizajes o de adaptación de estos temas, sobre todo en toda América Latina? Pues miren, las personas son las que generan esas conexiones en las organizaciones. Entonces podemos ver que hay unas que van muy bien, claro, hay unas, digamos, unas tendencias en las cuales estamos involucrados más constantemente. Por supuesto, las plataformas digitales y móviles, el cloud computing, que es mucho más común para nosotros, algunos temas de ciberseguridad porque nos hemos acostumbrado un poco más, pero hay unas falencias todavía en temas de inteligencia artificial, inclusive en procesos de robótica, automatización, que esto empieza a generar ciertas preguntas en mi profesión, ¿cómo estoy adaptando esos procesos? Veíamos que el tema de Contador Express es muy poderoso en estos temas de inteligencia artificial que le permite esa capacidad de ir aprendiendo automáticamente. Otro aspecto fundamental, impresión 3D. Requerimos más en nuestro vecindario, que es América Latina, requerimos muchísimo más de análisis y de trabajos que se hagan con realidad aumentada, con realidad virtual, con Big Data de analítica, con impresión 3D, con mucho más automatización, procesos más automáticos como RPA y otros similares. Entonces, necesitamos, y todavía la región tiene un déficit importante, pero ahí vamos trabajando. Costa Rica está muy adelantado en ese tipo de cosas, Colombia también lo ha venido haciendo y hay unos países que lo han venido desarrollando también bastante bien, pero todavía tenemos unas brechas importantes relacionadas y más con la participación e inclusión de países en escenarios tan importantes como la OCDE, ¿cierto? La OCDE, que, eh, que hay algo interesante para Costa Rica en estos momentos de cara a ese grupo o a ese club de buenas prácticas, como llamo, en el cual Colombia también está. Entonces ahí el resorte o la vara, como decimos, es bastante alta en materia de todos estos temas de adaptación digital. Muy bien, entonces vamos con ese tema que es cómo están las personas en América Latina en este momento. Ahora, para el cuarto punto, tenemos por qué vale tener competencias digitales y esa relación que hay entre el contador cuando toca la era digital, cuando toca el concepto de revolución digital, cuando toca la cuarta revolución, pues entonces aquí pasa algo muy interesante. El valor es lo primero que es esto. Miren, saber que como estamos cambiando tan rápido, algo se decía en el 2016 y algo se decía en el 2020 que todavía tiene muy buena vigencia en este 2021 que estamos actualmente corriendo. El Foro Económico Mundial habla de una serie de elementos que quiero que tomen muchísima nota, que son importantísimos para que los acompañen a ustedes en sus ejercicios profesionales como contadores. Y vámonos con el primero, solucionar problemas complejos. Y entonces, ¿qué ha pasado con eso? Se sigue considerando como uno de los más importantes, nuestra capacidad como personas y como seres humanos para utilizar muy bien la tecnología en pro
de solucionar unos problemas que tengan ciertas dificultades en pro de poder nosotros analizar y entregar muy buenos resultados en esos servicios que prestamos. Hay uno que sube, que es muy interesante, el pensamiento crítico. Estaba por allá de cuarto, pasa a un segundo lugar y ese pensamiento crítico me permite hacer esos análisis que veíamos ahora. Y hay uno valiosísimo que estaba un poco más rezagado, que es la creatividad, esa antesala de la innovación. Tenemos esa creatividad, ese desarrollo, que una vez entra a formar parte o a ser parte de una solución en un proceso, en una actividad personal, en un proceso industrial, en cualquier relación de nosotros como contadores y hacer algo, generar algo interesante, pues es creatividad. ¿Será que nosotros tenemos un portal bajo nuestro nombre para nuestros clientes y que tengan acceso a él y revisen los resultados? ¿O todavía estamos mandando por correo electrónico? Esa es una gran inquietud que tenemos. Entonces, es empezar a pensar y de cierta manera cuando yo acompaño a los profesionales, cuando yo acompaño a las empresas, llego con unas ideas bastante disruptivas. Una de ellas es la que se les acaba de comentar. Correo electrónico fue muy exitoso, pero hace 20 años. El correo electrónico es asíncrono, muy bien. Ahora necesitamos comunicaciones más sincrónicas, espacios de trabajo u otros espacios donde la gente pueda colaborar con nosotros y en nuestra habilidad que tenemos y de cara, por supuesto, a nuestra profesión. Entonces hay una serie de ejemplos, lo digo como uno especial, es ese. Un portal, por ejemplo, otros ejemplos que más adelante les voy a decir. ¿Dónde juega? ¿Qué juega ahí importante? La creatividad o una app o alguna función que nosotros tengamos o una forma también de entregar los informes que ya les voy a compartir un poco más eso y que por supuesto Contador Express también es enriquecido en todo este tipo de características funcionales que hacen que la profesión pues sea mucho más atractiva, ¿cierto? Mi propuesta. Mi propuesta es muy clara siempre cuando hago estos acompañamientos y detrás de este grupo empresarial que hemos venido trabajando es usar la tecnología como un catalizador positivo. Pasemos de picapiedras a supersónicos. Utilicemos la tecnología de la manera tal que podamos hacer esto, el famosísimo principio de nuestro gran amigo Pareto. Ese principio que nos dice, el 20% del esfuerzo tengámoslo para que nos dé mejor el 80% del resultado, no al contrario. Tenemos como un ADN donde nos encanta estar ocupados, donde tenemos una cierta satisfacción. No sé si muchas veces a ustedes en su entorno les ha pasado, pero aquí a veces sucede eso. Y es que el 31 de diciembre hasta última hora se trabaja, el 1 de enero si no es festivo, por Dios abrirían también, pero no se trata de eso, se trata de no trabajar de manera más dura, sino de trabajar de manera más inteligente y utilizar en el verdadero sentido este principio de nuestro gran amigo que nos dejó mucha información con esto, Wilfrido Pareto. 20% del esfuerzo para que nos genere ese 80% de resultados que tenemos. Utilizamos la tecnología como ese catalizador positivo para que nos acelere. Más ahora que como es una época tan exponencial, pues estamos inmersos en ello. Y entonces aparece un aspecto muy importante aquí, que es el aspecto de las aplicaciones, de todo lo que nosotros requerimos para escalar el negocio, de todo lo que se necesita para conocer un poquito más. Y les voy a dar aquí algunas pepitas de oro, como digo, de cara a este tema de aplicaciones y plataformas. Espero les guste y puedan ustedes tener algunas de ellas. Lo primero es entender que dentro de esas plataformas, cómo entramos nosotros como seres humanos, como contadores, como profesionales en este área contable, en esta parte tributaria, en esta parte de hacer revisiones a los estados, de revisar, muy importante, el comportamiento tributario en una organización. Tenemos que ver que esas organizaciones se mueven muy rápido y nosotros también debemos adaptarnos a ello. Entonces vemos un crecimiento de las organizaciones, de nosotros como personas, en una línea de tiempo. Y miren lo que sucede. Así se están comportando hoy las organizaciones, muchas. Así se está comportando de cierta manera la vida. Así se está comportando ese entorno. Es un ejercicio absolutamente exponencial. Dicen algunos especialistas que estamos cercanos al fenómeno de la singularidad que se va a dar dentro de unos, quizás creo yo, 50 años a lo sumo. Ese proceso de singularidad es donde casi las máquinas puedan procesar de una manera
muy precisa todos los componentes que necesitan, es decir, igual a ese nivel casi humano. Ese es un punto de singularidad. ¿Qué haría eso? Que al día de hoy, si nosotros hacemos un viaje en el tiempo y nos devolvemos y nos miramos en este 2021, pareceríamos un poquito cavernícolas, todavía utilizando ciertos dispositivos, todavía haciendo cierto trabajo de cierta manera. Y entonces aquí viene la pregunta, una gran reflexión para todos ustedes que están hoy escuchando esto, y que hacen parte también de organizaciones. Si yo estoy desarrollando mis funciones, mis labores, mis actividades como profesional o dentro de un ecosistema, de un colectivo, como hace 2 años, estamos perdiendo mercado. Si yo estoy realizando mis actividades como hace 4 años o 5 años, estamos perdiendo dinero y una participación importante como profesionales o como empresas o como sectores. Entonces es muy importante eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos esa tendencia como seres humanos a pensar un poquito más lineales. Y cuando hay ese pensamiento lineal, todo este tipo de cosas nos empiezan a frustrar, ¿cierto? Porque empezamos a sentir, ¿será que yo sí puedo? ¿Será que sí esto cómo lo entiendo? ¿Esto cómo funciona? Entonces, sucede un fenómeno muy interesante a nivel de la relación entre cómo van esos procesos tecnológicos y cómo nosotros como seres humanos, como profesionales, empezamos a adaptarlo. Y es esta curva. Entonces hay una curva de adopción. Por una parte va la tecnología, por una parte van los desarrollos, por una parte van los dispositivos, las plataformas, los software, etcétera. Y nosotros estamos un poquito rezagados con una cierta diferencia entre la velocidad de esos cambios y nosotros. El gran reto, queridos amigos, queridos asistentes a este encuentro, es que podamos tomar esa curva que ustedes ven ahí en azul y subirla lo que más podamos para poder generar un poco mejor adopción de temas digitales. Espero que hasta ahí esté muy claro porque este es un mensaje contundente que debemos tener en cuenta de cara a la utilización de las plataformas. Muy bien, algunas plataformas que me parece que son muy importantes. Hoy les quiero entregar, porque tenemos un espacio pues con este tiempo para ustedes, pero poderles compartir algunas cosas, igual si Dios lo permite y tenemos oportunidad de compartir más, pues así va a ser, qué rico. Les voy a dejar algunas importantes. Miren, trabajo colaborativo. En trabajo colaborativo, sin lugar a dudas, una de los reyes para poder hacer trabajos colaborativos es Slack, una plataforma, aquí no estoy haciendo publicidades políticas pagadas ni nada, pero eso es una plataforma muy poderosa de mi experiencia. Monday y Trello, que son plataformas que están orientadas a trabajos, digamos, de tipo colaborativo, son muy importantes. Y versiones open source para los que les guste cualquier sabor, pues tenemos Rocket.chat. Son plataformas muy bonitas que todas se pueden mezclar con diferentes plataformas como Contador Express, por supuesto que ahorita lo voy a compartir un poco sobre él, y, y que les permite a ustedes tener un trabajo con una gestión mucho más organizada. Cualquiera de ellos les permite un trabajo colaborativo, los que están en la parte superior, y más en tiempo real, que es cómo se requiere en este momento el trabajo. Informes contables. Todos esos informes o toda esa información que puede salir también de la plataforma de contador, ustedes también, si su cliente lo requiere o si usted quiere hacer un análisis adicional, ahí le dejo unas plataformas para que usted comprenda. Google Data Studio, Power BI, por supuesto, Tableau, que ha sido importante en este uso. ¿Qué les permite eso? Tener esos dashboards que son bien bonitos y hacer ese salto cuántico que es tan importante hoy del Excel a un cuadro de gestión, inclusive hecho en Excel, y de ahí, por supuesto, salir de ese cuadro de gestión con todos los indicadores financieros, los ingresos, utilidades brutas, la estructura de costos y gastos, una utilidad operacional, un EBITDA, unas utilidades netas, todo eso en comportamiento, en crecimiento, en órdenes de magnitud. ¿Cómo está eso con relación al presupuesto? ¿Cómo se comporta ese KPI de la compañía que estamos haciendo? El presupuesto era de tanto y el presupuesto se hizo y el real se hizo en este mes o en este periodo o en este Q de tanto. Comparar ese tipo de cosas y que ustedes a través de estos gráficos de visualización o de cuadros de gestión le puedan entregar
a sus compañías, es fabuloso y se genera muy buen valor. Y finalmente, un grupo de aplicaciones o de plataformas para estar al día que son fabulosísimas, por supuesto, las alertas de Google. Las alertas de Google yo lo llamo, ponga a Google a trabajar para usted. De esa manera, si usted lo pone a trabajar, usted tiene información muy constante. Y yo siempre les digo a todas las personas o a las compañías cuando estoy apoyando estos procesos de transformación digital, evite de cierta manera la tendencia de ir a buscar todo a Google. Deja que Google trabaje para ti. Además, Google sabe mucho de ti. Ahora es momento de que tú sepas más de Google. Entonces, las alertas de Google es excelente. Aplicativos para unificación de información. Es decir, busquen, queridos contadores o profesionales que están presentes hoy, busquen los temas, los blogs, las noticias y los portales que tengan mejor información. Y ese contenido lo podemos curar o lo podemos administrar o lo podemos resumir en una plataforma como Feedly o como Flipboard, que lo que nos hace es toda esa información unificada en uno solo y no estamos buscando información aquí, información allá, sino que constantemente a través de una función de RSS, que luego llegará el momento en que lo compartamos con más detalle, pues permite generar información y traerla. Y por supuesto, Contador Express, nuestra plataforma líder, la que tiene cada una de las características, ya veíamos el video al inicio, que es muy importante para que ustedes tengan definitivamente un Mercedes-Benz al servicio de ustedes con toda la comodidad, con todos los servicios y las prestaciones que como un vehículo de ese tipo y de esa gama le puede generar este tipo de plataforma. Entonces, en esta parte es muy, muy importante y así es una perspectiva de mi sugerencia para un dashboard que ustedes puedan tener en materia de inteligencia de negocios y que puedan enriquecer, que al mismo tiempo se muestre todo, un diagrama tree map como el que aparece en la parte superior derecha, visualizaciones en torta, comportamientos, que creo yo que es muy, muy valioso. Por acá tenemos una pregunta. No sé si de una vez con Karen lo hacemos para poderle ayudar a las personas. Y como reto, mientras Karen se nos va conectando y empezamos. Acá estoy. Hola, perfecto, gracias. Listo. Dale. Muchísimas gracias, Luis. Sí, tenemos por acá una pregunta. Luis Mora pregunta, quisiera información sobre el software contador. Bueno, vamos a estar ahí en el formulario, en los registros que tuvieron que haber hecho al inicio, con sus datos y su correo. Con muchísimo gusto les vamos a enviar información. Y les recuerdo que el viernes estaremos dando una demo. Básicamente va a ser una demostración de cómo funciona el software y el resto de contactos a través del formulario con muchísimo gusto. Así es. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Si tenemos por acá con respecto al tema, pues adelante. Exacto. Mientras alguien está haciendo la pregunta, preparo, les quiero dar este último tip que como contadores me parece que es fundamental y este es un reto. Actualizarás y completarás tu perfil digital sobre todas las cosas. Muy importante, ustedes que son en este momento este tipo de profesionales, hacer esa presencia en medios digitales. Tenemos por acá otra pregunta, Luis. Vale, muy bien. Vale, excelente. Sí, tenemos una que dice, ¿cuál es la importancia de las competencias para los contadores? Perfecto. Hay un tema muy valioso acá y es que las competencias digitales le generan una especie de navaja suiza, por así decirlo, a los profesionales, en este caso a los contadores. Y en la medida de lo posible, si se conectan mucho con esas competencias que yo hablé, pues van a tener una oferta de valor mucho más enriquecida al mercado. Es decir, no solamente desde el punto de vista del conocimiento técnico, que es muy valioso, desde la parte contable, desde la parte tributaria, el conocimiento de las normas, todo eso, sino también, queridos profesionales, de la forma como yo entrego ese contenido, cómo oferto ese valor al mercado, a la industria, con el uso de estas competencias. Yo creo que eso es muy importante. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacernos y a ver cómo avanzamos. A ver si de pronto alguien más. Sí, Listo. Por acá tenemos otra pregunta, Luis.
nos consultan qué requieren para las empresas que atienden y cómo se conectan con ellas en la nueva economía digital. Muy bien, excelente. ¿Qué se requiere ¿Qué se requiere para las empresas que atienden? Se requiere tener algo, se requiere tener unos conceptos muy claros de entender cuál es el negocio en el cual se encuentra la empresa. Es muy importante eso. ¿Cuál es el negocio? El negocio no es exactamente tampoco lo que vende, sino el negocio es una compañía, digamos, como Domino's Pizza, vende pizzas, pero está en el negocio del tiempo. Y hay unas compañías que tangibilizan su valor con un producto, con un servicio, pero están en un determinado negocio muy diferente. Entonces es muy importante que como profesionales nosotros conozcamos eso de entrada, saber leer muy bien, saber descodificar de cierta manera a las empresas y entender eso. Y finalmente, para ayudarles a conectar diferentes medios, canales digitales, desde temas tan básicos como un WhatsApp Business o un canal de Telegram u otro similar, hasta tener un sencillo portal, una sencilla página donde puedan tener el acceso a sus clientes y que les puedan facilitar un poco la vida o a la entrega de esos reportes, o que los clientes, digamos, de cierta manera monten los reportes y se puedan conectar con ellos. Y por supuesto, una pizca de analítica de datos, una pizca de visualización y una pizca de entrega e información que sea muy valiosa. Dale, Karen. Sí, vamos a ver si nos ponen por acá la pregunta. Dice, ¿qué le sucede a un contador al no ingresar en la economía digital? Perfecto. Listo, mira. Como tal, parte de lo que hablábamos ahora, esto sí que es importante, Karen, muchas gracias. Mira, valiosísimo, porque si el contador no está vinculado con estas tendencias, con este entorno VUCA que estaba hablando, que son esos entornos tan rápidos que pareciera que le da al vecino. No, eso no me da a mí, eso le das al vecino. Asimismo, este tema de la transformación digital, de las competencias digitales, empezó a volver eso. No, esto yo no lo toco. Entonces, al no estar eso, al no entrar en esa economía y al no tener las competencias, pues hay una clara pérdida de mercado, hay una clara pérdida de valor, hay una clara pérdida de oportunidades y de poder mostrarle al mundo las capacidades que ustedes tienen, o a su sector económico, al sector que ustedes más disfruten trabajar, o a su sector geográfico, independiente de lo que sea, de cuál es la oferta de valor que ustedes les están entregando como profesionales enriquecida. ¿Listo? Yo creo que ese punto es muy importante. Sí, tenemos por acá otra consulta de don Marvin, ¿vale?, que nos acompañó ayer también. Muchísimas gracias, don Marvin. Saludos, don Marvin. Es necesario crear una página web para tener los servidores 24/7 en línea y de esta manera proyectar el negocio. ¿Es tiempo de ir pensando en este tipo de ideas? Don Marvin, muchísimas gracias. Qué bonita esa pregunta. Muy amable. Efectivamente. Mire, piensen en lo siguiente. Ese tipo de portales o de páginas son poderosísimas porque sí, están efectivamente 24/7, no van al baño de pronto y entonces no tienen ningún inconveniente estar ahí. Mientras usted descansa, es una plataforma en la cual le está entregando valor. Usted, yo siempre lo digo con estas palabras, ofertar el valor. ¿Cuál es el valor que tengo yo como profesional? Entonces ese canal digital lo que hace es, de cierta manera, estarle enriqueciendo esa oferta de valor, proyectando ese negocio. Es muy importante, don Marvin, empezar a pensar en ese tipo de ideas. Por supuesto, desde este equipo humano, con el mayor cariño, lo podemos asesorar, lo podemos acompañar a este tipo de cosas. Entonces, yo creo que es valiosísimo eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Ok, bueno, por acá nos hacen otra pregunta que dice, ¿el programa Contador Express es un único módulo contable para uso de contabilidad pura, como lo que actualmente utilizamos los contadores de pymes? Bueno, en este caso creo que como es algo un poco más detallado, teníamos anteriormente un contador Millennium, que estaba compuesto de varios módulos. En este caso, el Contador Express es un solo módulo, efectivamente.
y se carga perfectamente para todo lo que es la contabilidad. En este caso es un solo módulo al aire digital que ahorra tiempo y que puede hacer usted cualquier tipo de transacción contable, desde la más sencilla hasta la más compleja. Sí, si hay alguna otra característica o alguna otra duda un poquito más específica, pues con muchísimo gusto a través del correo o del chat podríamos después enviar un poquito más de características particulares. Correcto, así es, Karen. ¿Ah? Perfecto, no sé si hay alguna otra duda. ¿Es modular? Sí, es modular, me dice. Contador Express es 100% modular, así es que completamente... Perfecto. Completamente modular, correcto. Muy bien, no sé, Listo. Karen, si hay alguna no sé si inquietud. habrá algo más por ahí, y alguien más tiene alguna otra pregunta, porque nos quedan 5 minutos para que Luis pueda cerrar el programa. Perfecto. El contacto mío es todo se hace a través directamente de Contador Express, a través de Karen. Karen, de pronto ahorita tú das también como la información para que tengan los contactos nuestros y sería un placer sí. poderlos de verdad acompañar. Este tema nos apasiona muchísimo y ayudarlos a ustedes a enriquecer esas propuestas de valor, tanto si son profesionales independientes como si son, por supuesto, empresas, y nosotros les podemos dar una mano, ayudarles a estructurar. Entonces, como hago parte de este equipo, a través de Karen les damos toda la información. Yo no sé si ustedes están recogiendo todos los datos y la información para poder nosotros estar en contacto con ustedes, que agendemos una charlita adicional. Bueno, ya esos son detalles que se verían luego y directamente a través de mi gran amiga Karen. Claro que sí, de igual manera, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, si hay mayor interés en ver este tema un poquito más de fondo, pues evidentemente podríamos llevarlo directamente hasta su empresa o al lugar en donde se encuentre, con muchísimo gusto. Ahí nos ponemos de acuerdo para hacer algo especial en caso de que ustedes así lo requieran. Hay otra pregunta, me están preguntando por acá si se puede migrar de Contador Millennium a Contador Express. Sí, 100% factible. Nosotros tenemos un integrador, entonces las personas que tengan todos los datos en el Contador Millennium, a través de un integrador, lo subimos perfectamente a Contador Express. 100% factible. Exacto. Sí. No sé si tienen alguna otra inquietud que les podamos colaborar, y si están interesados, por favor, déjennos sus datos, que a través de Karen, de todo este equipo, los estaríamos contactando esta misma semana y agendamos algún encuentro, una charla, y podemos de pronto ahondar en alguna inquietud, necesidad, desde algún aspecto o desde estas dimensiones pues que son tan importantes, Karen, tú sabes, de la mano tanto del software, así como del elemento humano, que es importantísimo, y la estructura empresarial para poder que las organizaciones crezcan. Claro que sí, una asesoría, si ya fuera requerida, pues con muchísimo gusto cuenten con eso, claro que sí. Exactamente, con el mayor gusto. Sí, Luis, creo que ya terminamos con el tema, ¿es así? ¿Quieres hacer alguna otra conclusión? No, básicamente, creo que lo más importante, 3 aspectos que quiero dejar para cerrar, Karen, y el primero es: espero que estos tips o esta información a las personas que asistieron hoy les haya quedado una información importante de cara a la importancia nuestra como personas para poder hacer uso de lo que son las herramientas y hacer frente a esta economía digital. Eso es lo primero. Lo segundo, Karen, creo que muy valioso, cómo pensamos en la tecnología como ese elemento, como ese catalizador positivo, como lo dije, que nos puede ayudar, porque muchas veces si no tenemos las competencias digitales adecuadas, el uso, porque las personas son las que mueven las herramientas, son las que mueven los software. Si no lo hacemos, pues vamos a tener una frustración. Es muy importante empezar por el talento humano. El talento humano es base de la productividad y base de ese comportamiento. Y nosotros como profesionales, pues independientes, en el caso de contadores, muchísimo más. Ahí la empresa soy yo. Claro. Y tercero y último, nuestra vocación de este servicio que tenemos hacia ustedes, desde esta compañía, nuestra vocación de poderles ayudar, de poderlos ver crecer de la mano de ustedes,
de volvernos esos aliados estratégicos. Entonces no duden, por supuesto, en contactarnos para que nosotros podamos acompañarlos y estar ahí conversando con ustedes. Y finalmente, que sigan asistiendo a todas estas charlas que se han preparado gracias a este equipo humano tan bonito durante toda esta semana. No se la pueden perder, y yo creo que esos son los 3 puntos más importantes para poder cerrar. Karen, muchísimas gracias de nuevo. Muchísimas gracias. Los quiero muchísimo y esto es un placer haber conversado con ustedes este rato tan maravilloso. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que te agradecemos. Esto es un temazo, definitivamente. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro equipo. Y pues no quisiera cerrar sin antes darles las gracias por estar acompañándonos de nuevo hoy. Recordarles que el viernes va a haber un súper evento, ¿verdad? Vamos a tener todo lo que es Contador Express en sí, con lujo de detalles. Así es que por favor acompáñenos, no se lo pierdan. Sí. Y pues vamos a estar haciendo algunas rifas, ¿sí? Importante, noches de hotel para 2 personas, canastas de productos, sistemas de facturación. A todos los que nos hayan acompañado durante este evento, recordarles también que esta conferencia está siendo grabada y va a quedar al aire ahí para todos ustedes durante esta semana, las 24 horas. Tenemos también en la biblioteca que ustedes pueden accesar algunos tutoriales sobre el uso de Contador Express. ¿Qué otra cosita se me queda por anunciarles? Pues bueno, creo que eso es todo. El tema de mañana, no se lo pierdan. Mañana tenemos un tema con nuestro coach Israel Barrantes que se llama Control Interno, elemento clave en la prevención y disuasión del fraude. Control interno, elemento clave en la prevención y disuasión del fraude. Es un tema muy, muy bueno que también se las trae, así es que los invitamos. Espero que nos acompañen de nuevo mañana. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo enorme para vos, hasta allá, hasta Colombia. Y muy buenas tardes para todos. Nos vemos mañana. Chao. Chao, chao. Un abrazo. Bye. Te presentamos Contador Express, el software diseñado para el contador del futuro. Registro gratuito. En la nube, disponible desde cualquier dispositivo con Internet. Sistema inteligente que aprende y procesa la contabilidad de forma automática. Entre más se use, más aprende, hasta llegar a hacer algunos procesos de forma totalmente automática. Proceso de archivos XML, documentos electrónicos. Lee un documento electrónico y lo procesa contablemente. Plantillas de asientos inteligentes con fórmulas para cálculos. Permite la creación de plantillas de asientos recurrentes con fórmulas para cálculos, IVA, cargas sociales, etc. Importación y registro automático de facturas en la nube. El sistema importa las facturas electrónicas de la nube y las registra en la contabilidad. Fácil y factúrelo. Proceso automático de estados de cuenta del banco. El sistema importa los estados de cuenta del banco y genera los asientos automáticamente. Proceso automático de tarjetas de crédito. El sistema importa los estados de las tarjetas de crédito y genera los asientos automáticamente. Catálogos flexibles, niveles y cantidad de dígitos configurable. Centros de costos con lista única de gastos. Catálogos de cuentas más eficientes y menos extensos. Somos Contador Express.